Llegó elegante, pero llena de dudas por dentro. Un collar familiar en otro cuello lo cambió todo. La vergüenza llegó ante todos, cruel y calculada. Pero en ese instante, algo dentro de ella despertó. Si esta historia te ha interesado, no olvides suscribirte al canal y dinos desde qué ciudad nos estás viendo. Continuando. El salón del Gran Palacio Hotel, en el corazón de Recoleta en Buenos Aires, resplandecía bajo las lámparas de araña de cristal importadas de Europa. Cada detalle había sido pensado para impresionar, desde las orquídeas blancas dispuestas estratégicamente en arreglos monumentales hasta el cuarteto de cuerdas que tocaba melodías suaves mientras los invitados llegaban uno a uno, exhibiendo sus joyas más caras y sus vestidos firmados por diseñadores renombrados. Aquella noche de sábado a finales de octubre prometía ser el evento más comentado de la temporada benéfica porteña. Evelyn Nogueira respiró hondo antes de salir del coche. Sus manos, delicadas y temblorosas, alisaron el vestido azul marino de seda que caía elegantemente sobre su barriga de 6 meses de gestación. El tejido era noble, la caída perfecta, pero ella sabía que ningún vestido del mundo sería capaz de esconder la incomodidad que sentía por dentro. A su lado, Ricardo Menéndez, su marido desde hacía 4 años, se ajustó el nudo de la corbata italiana y le ofreció el brazo con una sonrisa que no le llegaba a los ojos. Aquel gesto, que un día había significado protección y complicidad, ahora parecía solo una puesta en escena para las cámaras que ya empezaban a parpadear a su alrededor. Los flashes estallaban incesantemente. Periodistas de la columna social gritaban preguntas sobre el embarazo, sobre la empresa, sobre la contribución que harían a aquella noble causa de ayuda a niños necesitados. Ricardo respondía con la soltura de quien había nacido para aquello, el empresario de 38 años que comandaba una de las mayores constructoras del Estado, siempre con la palabra justa en la punta de la lengua, siempre con aquel encanto calculado que cautivaba a inversores e irritaba a competidores. Evelyn sonreía a su lado, pero su sonrisa era una máscara bien ensayada, fruto de meses aprendiendo a esconder el dolor que crecía dentro de ella, junto con el bebé. Cuando finalmente atravesaron la alfombra roja y entraron en el salón climatizado, Evelyn sintió un escalofrío recorrer su espalda. No era el aire acondicionado, era algo más visceral, casi un presentimiento. Sus ojos recorrieron el ambiente y pronto encontraron lo que buscaban, aunque no quisiera admitirlo para sí misma. Al otro lado del salón, próxima al bar de champán francés, estaba Mariana Torres, la directora de Relaciones Públicas de la empresa de Ricardo, y ella estaba deslumbrante. El vestido rojo que Mariana usaba era un escándalo controlado, lo suficientemente ajustado como para dejar claro que aquel cuerpo había sido moldeado en gimnasios caros y mantenido con disciplina casi militar. Sus cabellos castaños caían en ondas perfectas sobre los hombros desnudos, y el labial carmesí combinaba exactamente con el color del vestido. Pero no era nada de eso lo que hacía que el corazón de Evelyn se encogiera en el pecho. Era el collar. Aquel maldito collar de oro blanco con colgante de diamante en forma de corazón que brillaba bajo las luces como una ofensa deliberada, como un trofeo de guerra exhibido en territorio enemigo. Evelyn conocía bien aquel collar, muy bien. Había sido un regalo de aniversario de bodas que Ricardo le había dado 2 años atrás, en una noche de cena romántica a la luz de las velas. En aquel momento ella había llorado de emoción al abrir la cajita azul Tiffany. Había guardado aquella joya como símbolo del amor que creía ser eterno. Pero 6 meses atrás, una tarde de jueves común, el collar simplemente había desaparecido de su joyero. Ricardo había dicho que ella debía haberlo guardado en otro lugar, que estaba volviéndose olvidadiza a causa del embarazo, que era normal. Evelyn llegó a dudar de sí misma, culpó a las hormonas, creyó en su propia confusión. Hasta aquel momento, hasta ver aquel collar en el cuello de otra mujer, de la mujer con quien su marido pasaba más tiempo que con ella. Ricardo soltó el brazo de Evelyn tan pronto como entraron en el salón. Murmuró algo sobre saludar a inversores importantes
y desapareció entre los grupos de hombres con corbata que discutían negocios mientras las esposas conversaban sobre viajes al Caribe y sobre qué cirujano plástico era el mejor de la avenida Alvear. Evelyn se quedó allí, parada, una isla solitaria en medio de un océano de gente falsa y sonrisas vendidas. Fue entonces cuando percibió las miradas, demasiado sutiles para ser casuales, demasiado intensas para ser inocentes. Algunas mujeres cuchicheaban detrás de copas de vino, sus ojos yendo de Evelyn a Mariana, de Mariana a Ricardo, formando el triángulo que todos allí parecían conocer, excepto la propia protagonista de la historia hasta hacía pocos meses. Ella sintió que le ardían las mejillas, pero mantuvo la postura erguida, la cabeza alta, como su madre siempre le había enseñado. Una Nogueira no demuestra debilidad en público. Elena, su única amiga verdadera en aquel ambiente de víboras vestidas de Dior, apareció a su lado con 2 copas de zumo de naranja natural. Elena estaba casada con uno de los socios minoritarios de la empresa y conocía a Evelyn desde los tiempos de la universidad, antes de todo aquel circo de matrimonios arreglados e intereses financieros disfrazados de amor. «Está provocándote a propósito», susurró Elena, entregando una de las copas a Evelyn. «Quiere que hagas una escena, que pierdas la compostura. No le des ese gusto». Evelyn aceptó la copa con manos temblorosas. «Lo sé», respondió bajito, pero su voz fallaba. «Es mi collar, Elena, el collar que Ricardo me dio». Elena apretó el brazo de su amiga con fuerza, en un gesto de solidaridad silenciosa. «Lo sé, querida, todo el mundo aquí lo sabe, y es exactamente por eso que necesitas mantener la cabeza en alto. No dejes que te destruyan». Pero las palabras de Elena, por más bien intencionadas que fueran, parecían resonar vacías dentro del pecho de Evelyn. ¿Cómo mantener la cabeza en alto cuando su marido flirteaba abiertamente con la amante a pocos metros de distancia? ¿Cómo fingir que todo estaba bien cuando el bebé que llevaba en el vientre crecía en un ambiente de mentiras y traiciones? ¿Cómo sonreír a aquellas personas que la miraban con una lástima mal disimulada, que cuchicheaban su nombre como si fuera la broma de la noche? La cena fue servida en mesas redondas, de 10 lugares, decoradas con más flores blancas y velas perfumadas. Evelyn fue colocada en la mesa principal, al lado de Ricardo, como mandaba el protocolo. Mariana, estratégicamente, estaba 3 lugares a la izquierda, entre un inversor francés y la esposa de un diputado. Durante toda la comida Evelyn apenas tocó la comida, a pesar de estar embarazada y necesitar alimentarse. Cada bocado parecía atravesar su garganta como vidrio molido. Ricardo conversaba animadamente con los invitados, contaba chistes, reía a carcajadas, hacía brindis tras brindis, y en ningún momento miró a su esposa. En ningún momento preguntó si ella estaba bien, si necesitaba algo, si el bebé se estaba moviendo. Fue Mariana quien se levantó primero cuando trajeron el pastel, un pastel de 5 pisos, blanco como la nieve, cubierto de glaseado y flores de azúcar, tan exagerado como todo aquella noche. La directora de Relaciones Públicas, siempre eficiente en su papel de orquestadora de eventos, tomó el micrófono y comenzó un discurso sobre la importancia de la caridad, sobre cómo la empresa de Ricardo Menéndez estaba comprometida con causas sociales, sobre cómo aquella noche representaba esperanza para tantos niños necesitados. Evelyn observaba todo con un nudo en la garganta. Observaba la manera en que Mariana gesticulaba, confiada y poderosa, dueña de aquel escenario. Observaba cómo Ricardo la miraba con admiración mal disimulada. Observaba cómo el collar se balanceaba en su cuello cada vez que se movía, como una provocación hipnótica. Y entonces sucedió. Mariana, mientras hacía una demostración sobre cómo cortar el pastel para la fotografía oficial, resbaló. O al menos eso pareció. Sus tacones altísimos fallaron, su cuerpo se desequilibró hacia adelante, y la porción de pastel que sostenía en una espátula de plata voló en dirección a Evelyn. A cámara lenta, o así pareció para quien vivió. Aquel momento, la masa blanca cubierta de glaseado azucarado atravesó el 1,5 metros que separaba a las 2 mujeres y se estrelló en el regazo de Evelyn,
manchando su vestido azul marino con una explosión de blanco cremoso. El salón entero enmudeció por una fracción de segundo. Solo una fracción, aquel momento suspendido en el tiempo donde todo aún podría haber sido diferente. Pero entonces los murmullos comenzaron, bajitos al principio, creciendo gradualmente como una ola que se forma en el mar antes de romper en la arena. Algunos invitados rieron, risas contenidas y avergonzadas, pero aún así risas. Otros se llevaron las manos a la boca, chocados. Los teléfonos móviles salieron de los bolsillos y bolsos. Las cámaras se volvieron para capturar el momento de humillación pública. Evelyn permaneció inmóvil en la silla, el glaseado escurriendo por su vestido caro, sintiendo el peso de cientos de miradas sobre sí. Dentro de su barriga, el bebé se movió con fuerza, como si sintiera la tormenta emocional que barría el cuerpo de la madre. Ella colocó la mano sobre la barriga instintivamente, aquel gesto universal de protección materna, y algo dentro de ella se rompió. No eran lágrimas que amenazaban con caer de sus ojos. Era algo más profundo, más primitivo, era rabia, era cansancio, era dignidad pisoteada demasiado. Mariana se acercó con una servilleta en la mano, fingiendo estar mortificada. «Ay, Dios mío, Evelyn, lo siento tanto. Fue sin querer, lo juro, estos tacones, el piso resbaladizo, no vi, disculpa, disculpa». Pero sus ojos no pedían disculpas. Sus ojos brillaban con algo muy diferente. Satisfacción, triunfo, crueldad calculada. Ricardo finalmente se levantó, pero no para consolar a su esposa. Se levantó para apaciguar a los invitados, para hacer bromas de la situación, para transformar la humillación de Evelyn en algo anecdótico que todos pudieran reír y olvidar. «Ah, estas cosas pasan, ¿verdad, gente? Menos mal que no fue vino tinto». Y se volvió hacia Mariana con una sonrisa complaciente. «Tranquila, Mari, fue un accidente. Todo el mundo lo vio». «Mari», la llamó Mari. Delante de todos. Delante de su esposa embarazada cubierta de pastel. Con aquella familiaridad íntima que solo existe entre personas que comparten mucho más que un ambiente de trabajo. Evelyn se levantó despacio. El glaseado salpicaba el suelo de mármol, formando pequeños charcos blancos a sus pies. Miró a Ricardo, a Mariana, a todos aquellos rostros que la observaban como si fuera parte del entretenimiento de la noche, y percibió, con una claridad dolorosa y liberadora al mismo tiempo, que estaba completamente sola en aquel lugar. No tenía aliados allí, no tenía protección, tenía apenas su barriga creciendo, su bebé moviéndose, y una verdad que ya no podía ignorar. Su matrimonio era una mentira, su vida era una farsa, y ella había sido cómplice de su propia humillación por demasiado tiempo. Sin decir una palabra, caminó en dirección a la salida del salón. Cada paso era un esfuerzo monumental, no por el peso del embarazo, sino por el peso de la vergüenza y del dolor que cargaba. Los invitados se apartaban, abriendo camino como si ella estuviera contagiosa. Nadie ofreció ayuda. Nadie preguntó si estaba bien. Solo miraban, fotografiaban, cuchicheaban. Elena corrió detrás de ella por los pasillos del hotel. «Evelyn, espera. Te llevaré a casa, no puedes conducir así». Pero Evelyn no quería ir a casa. Aquella casa, con sus muebles caros y sus paredes vacías de amor verdadero, ya no era su hogar. No sabía a dónde quería ir, pero sabía que no podía quedarse allí ni un segundo más. Fue en aquel pasillo, desierto, lejos de las luces y las cámaras, donde Evelyn finalmente permitió que las lágrimas cayeran. Se desplomó en un sofá de terciopelo rojo próximo a los ascensores, mientras Elena se sentaba a su lado y le sostenía la mano. El bebé seguía moviéndose, como si intentara recordarle que aún había vida creciendo allí dentro, aún había esperanza, aún había razones para seguir adelante. Pero en aquel momento, Evelyn no conseguía ver esperanza. Conseguía apenas sentir dolor y rabia, mucha rabia. Lo que ella no sabía, mientras lloraba en aquel pasillo, era que pequeñas cámaras de seguridad habían capturado todo. Cada segundo de la humillación, cada ángulo del resbalón que no había sido tan accidental,
y tampoco sabía que, en aquel exacto momento, a más de 100 kilómetros de allí, en su casa a orillas del mar en Punta del Este, una mujer de cabellos grises pero postura imperial asistía a las imágenes que un guardia de seguridad de confianza acababa de enviarle. Marina Nogueira, la matriarca de la familia Nogueira, una de las mujeres más poderosas del escenario empresarial argentino, apretó los puños al ver a su hija siendo humillada de aquella forma. Se había alejado de la vida de Evelyn 4 años atrás, después de un desacuerdo familiar causado justamente por el matrimonio con Ricardo Menéndez, un hombre que Marina nunca había aprobado. Pero ahora, viendo aquellas imágenes, algo ancestral y feroz despertó dentro de ella. Nadie humillaba a una Nogueira. Nadie. Tomó el teléfono y hizo 3 llamadas. La primera a su abogado personal, la segunda a un detective particular que trabajaba para la familia desde hacía décadas, la tercera a su chofer. Dentro de 1 hora estaría en Buenos Aires, y cuando Marina Nogueira llegara, el juego cambiaría completamente de figura. Pero todo eso, Evelyn aún no lo sabía. En aquel momento, sola en un pasillo de hotel con el vestido manchado y el corazón destrozado, ella se sentía la persona más derrotada del mundo. El bebé se movió de nuevo, más fuerte esta vez, y ella colocó ambas manos sobre la barriga. «Voy a protegerte», susurró a su hijo nonato. «No sé cómo, pero lo haré. Lo prometo». Y mientras hacía aquella promesa, algo comenzó a cambiar dentro de ella. Era pequeño aún, frágil como la primera grieta en un bloque de hielo, pero estaba allí. La semilla de una fuerza que ella no sabía poseer. La certeza de que no caería sin luchar, de que su hijo no crecería viendo a su madre ser humillada, de que había llegado al fondo del pozo y ahora solo había un camino posible, hacia arriba. Las luces del pasillo parpadearon, anunciando el fin del evento principal en el salón. Pronto los invitados empezarían a salir, pasarían por ella, volverían a mirar, a cuchichear. Pero Evelyn, por primera vez en aquella noche terrible, no le importó. Que miraran, que hablaran. Porque la mujer que estaba sentada en aquel sofá ya no era la misma que había entrado en el evento horas atrás. Algo fundamental se había roto, sí, pero en el proceso, algo nuevo empezaba a nacer. Y ese algo tenía nombre: fuerza. Elena permaneció a su lado en silencio, respetando el momento, ofreciendo apenas su presencia como consuelo. Y fue así, juntas en aquel pasillo, que ellas esperaron mientras allá afuera, en Buenos Aires y más allá, engranajes invisibles comenzaban a moverse, preparando el terreno para lo que vendría, para la tormenta que estaba por venir, para la justicia que necesitaba ser hecha, porque esta historia apenas estaba comenzando, y cuéntame cuál es tu opinión de esta historia, y cómo crees que terminará. La madrugada llegó fría para los estándares porteños. Evelyn estaba sentada en el balcón del apartamento de Elena, envuelta en una manta de lana, observando las luces de la ciudad que nunca dormía completamente. Había rechazado ir a casa, a aquel apartamento en Recoleta que compartía con Ricardo, donde cada habitación guardaba recuerdos de una felicidad que ahora percibía haber sido inventada. Elena no insistió. Solo preparó la habitación de huéspedes, trajo un té de manzanilla y se quedó allí, en silencio solidario, hasta que Evelyn finalmente dejó de llorar. El móvil de Evelyn no paraba de vibrar desde que salieron del hotel. Mensajes, llamadas, notificaciones de redes sociales. Internet había hecho su trabajo con cruel eficiencia. Videos del incidente ya circulaban, con subtítulos sensacionalistas, y comentarios que iban de la compasión al más cruel sarcasmo. Hashtags sobre el caso ya eran tendencia. La mujer embarazada humillada en un evento de gala se convirtió en entretenimiento para millones de personas que no la conocían, que nunca sabrían su dolor real, pero que se sentían con derecho a opinar sobre su vida. Ricardo había llamado 17 veces, enviado 43 mensajes. Evelyn leyó solo los 3 primeros antes de bloquearlo. Todos seguían el mismo patrón: minimizar lo ocurrido, culparla por haber salido del evento,
acusarla de estar haciendo un drama innecesario. En ninguno de ellos preguntó si ella estaba bien, si el bebé estaba bien. En ninguno de ellos se disculpó de verdad. Cuando el sol comenzó a salir, pintando el cielo de tonos anaranjados sobre el horizonte gris de los edificios, Elena salió al balcón con 2 tazas de café fresco. «Necesitas descansar», dijo bajito entregando una taza a Evelyn. «El bebé necesita que descanses». Evelyn aceptó el café, pero no bebió. Solo sostuvo la taza entre las manos, sintiendo el calor contra las palmas frías. ¿Cómo dejé que llegara a este punto, Elena, cuando me convertí en esta mujer? Esta sombra que acepta migajas y las llama amor. Elena se sentó al lado de su amiga, eligiendo las palabras con cuidado. Tú no te convertiste en esa mujer, Evelyn. Siempre fuiste fuerte. Pero Ricardo es manipulador. Él sabe exactamente dónde apretar para hacerte dudar de ti misma. Así es como funcionan hombres como él. Destruyen despacio en dosis homeopáticas de veneno hasta que ya no reconoces quién eras. Antes de que Evelyn pudiera responder, el timbre del apartamento sonó. Elena frunció el ceño, no esperaba visitas tan temprano. A través del portero automático, la voz educada de un hombre se presentó como el chofer de la señora Marina Nogueira. El corazón de Evelyn se disparó. Su madre, aquí, después de 4 años de silencio casi absoluto. Marina Nogueira entró en el apartamento como una fuerza de la naturaleza, contenida en elegancia. A sus 62 años, usaba un traje de chaqueta blanco impecable, cabellos grises recogidos en un moño bajo, maquillaje discreto pero perfecto. Sus ojos, del mismo tono de miel que los de Evelyn, barrieron el ambiente hasta encontrar a su hija aún en el balcón. Por un momento, madre e hija solo se miraron a través del cristal de la puerta. 4 años de rencor, orgullo y amor no dicho, oscilando entre ellas como un abismo invisible. Fue Marina quien se movió primero, atravesó la sala con pasos firmes y abrió la puerta del balcón. Evelyn se levantó instintivamente, como si volviera a ser la niña que respetaba y temía la autoridad materna en dosis iguales. «Madre», empezó a decir, pero Marina levantó la mano pidiendo silencio. «No», dijo Marina, su voz firme pero no dura. «No vas a explicarte, no vas a justificarte. Lo vi todo, vi lo que te hicieron y vine a buscar a mi hija». Evelyn sintió que las piernas le flaqueaban. Todas las defensas que había construido en los últimos 4 años, toda la armadura de independencia y orgullo, se desmoronaron de una vez. Cayó en los brazos de su madre como una niña. Y finalmente, después de contenerse tanto, se desmoronó en un llanto profundo, visceral, que venía de un lugar mucho más allá de la humillación de la noche anterior. Venía de años de soledad disfrazada, de amor no correspondido, de fingir que todo estaba bien cuando nada lo estaba. Marina abrazó a su hija con fuerza, una mano acariciando sus cabellos como hacía cuando Evelyn era pequeña y se despertaba de pesadillas. Pero sus ojos, por encima de la cabeza de su hija, eran de acero puro. Elena reconoció aquella mirada. Era la mirada de una mujer declarando la guerra. 2 horas después, las 3 mujeres estaban sentadas a la mesa de la cocina. Marina había asumido el control de la situación con la naturalidad de quien había nacido para liderar. Había hecho llamadas, dado órdenes, movilizado su red de contactos. En la mesa, una carpeta marrón ya comenzaba a llenarse de documentos que un mensajero acababa de entregar. Evelyn miraba aquellos papeles sin comprender completamente. Eran extractos bancarios, registros de viajes corporativos, informes financieros de la empresa de Ricardo. «¿Cómo conseguiste esto tan rápido?», preguntó, aún aturdida. Marina tomó un sorbo de café antes de responder. «Querida, cuando tienes los recursos adecuados y sabes dónde buscar, la información es la mercancía más fácil de obtener. Y yo siempre supe que este hombre era un corrupto. Solo esperaba estar equivocada, por tu causa. Pero no lo estaba». Abrió la carpeta y empezó a señalar números, fechas, inconsistencias. Su detective, un hombre llamado Pablo Enrique, que trabajaba para la familia Nogueira desde hacía 20 años, había pasado la noche entera investigando.
y lo que encontró era mucho peor que una simple traición conyugal. Ricardo venía desviando fondos de su propia empresa desde hacía al menos 2 años. Pequeñas cantidades al principio, que fueron aumentando conforme ganaba confianza. Viajes corporativos falsos, contratos con empresas fantasma, facturas adulteradas. Todo muy bien disimulado, todo aparentemente legal en los libros oficiales, pero las grietas estaban allí visibles para quien supiera dónde mirar. ¿Y Mariana?, preguntó Evelyn, su voz apenas un susurro. ¿Ella sabía? Marina volteó algunas páginas hasta encontrar lo que buscaba. Fotografías. Mariana y Ricardo en diferentes situaciones. En un restaurante elegante en Palermo, entrando en un hotel en Belgrano, en el aeropuerto, embarcando hacia Montevideo en un fin de semana que Ricardo había dicho estar en reuniones importantes. Y en todas las fotos, la intimidad entre ellos era demasiado obvia para ser negada. Ella no solo sabía, dijo Marina, cerrando la carpeta con un gesto seco. Ella es cómplice. Algunas de esas empresas fantasma están registradas a nombre de parientes de ella. Ella ayudó a arquitectar el esquema. Y tú, hija mía, eras la cortina de humo perfecta, la esposa dedicada, embarazada, que legitimaba la imagen de hombre de familia que él necesitaba mantener para los inversores. Evelyn sintió náuseas subir por la garganta. Corrió al baño y vomitó. No sabía si por el mareo del embarazo o por la repulsa de lo que acababa de descubrir. Cuando regresó, pálida y temblorosa, encontró a su madre hablando por teléfono con alguien. Su voz baja pero autoritaria. Elena había preparado tostadas y zumo de naranja, insistiendo en que Evelyn necesitaba comer algo. «Tenemos una reunión a las 3 de la tarde», anunció Marina después de colgar. «Con mis abogados. Vamos a preparar una estrategia. Divorcio, demanda por daños morales, denuncia de fraude corporativo. Vamos a destruir a este hombre financiera y socialmente, Evelyn. Pero necesito que estés conmigo en esto. Necesito saber si estás lista para luchar». Evelyn miró sus manos, la alianza de oro que aún usaba en el dedo. Lentamente, comenzó a quitársela. No salía fácil, los dedos estaban hinchados por el embarazo. Pero ella tiró con determinación hasta que el anillo finalmente se soltó. Lo colocó sobre la mesa, entre los documentos de la traición de su marido. «Estoy lista», dijo, y su voz no tembló. Mientras tanto, al otro lado de la ciudad, Ricardo Menéndez estaba teniendo la peor mañana de su vida. Se había despertado en el sofá de la oficina de la empresa, con resaca y el traje arrugado. Había bebido demasiado después de que Evelyn salió del evento, intentando apagar la incomodidad que sentía, aunque nunca admitiría en voz alta que aquella incomodidad se llamaba culpa. Su móvil no paraba de sonar. Primero fueron los socios de Minometset, la empresa, preocupados por la repercusión negativa del vídeo viral. Después fue su asesor de prensa, entrando en pánico con los comentarios en las redes sociales. Después fue su padre, decepcionado con el escándalo público. Y Mariana, que llamó 3 veces pero él no atendió porque por primera vez no quería oír su voz. Lo que debería haber sido una simple demostración de poder, una forma de poner a Evelyn en su lugar, de recordarle que él mandaba en aquella relación, se había transformado en una pesadilla de relaciones públicas. Ricardo no era estúpido. Sabía reconocer cuando había subestimado una situación. Y ahora el daño estaba hecho. Intentó llamar a Evelyn nuevamente. Número bloqueado. Mandó mensaje por WhatsApp. Apenas un check gris. Ella ni siquiera lo había recibido, o él estaba bloqueado también. Intentó el teléfono de Elena. Buzón de voz. Fue cuando el pánico real comenzó a instalarse. Evelyn no era de hacer dramas. Nunca lo había sido. Ella tragaba, aceptaba, perdonaba. Este silencio absoluto era nuevo y aterrador. Su abogado llegó al mediodía, llamado a toda prisa. Trajo malas noticias, muy malas. Alguien había filtrado información sobre irregularidades fiscales de la empresa a un importante periódico económico. Nada concreto aún, solo insinuaciones.
pero lo suficiente para que auditores comenzaran a hacer preguntas. Lo suficiente para que inversores se pusieran nerviosos. Ricardo sintió que el suelo se desmoronaba bajo sus pies. ¿Cómo que se filtró? ¿Quién lo filtraría? Aquellos documentos estaban bajo llave, protegidos, escondidos en capas de burocracia. A menos que alguien con mucho poder y muchos recursos estuviera investigando específicamente detrás de ellos. Alguien como Marina Nogueira. La ficha le cayó como un balde de agua fría. Marina, la suegra que lo odiaba desde siempre. La mujer que él convenció a Evelyn de alejar, alegando que era controladora y manipuladora. La matriarca de una de las familias más influyentes del país, con conexiones que él ni siquiera imaginaba. Si Marina había decidido entrar en la pelea, Ricardo estaba en serios problemas. Mariana apareció en la oficina sin avisar, alrededor de las 2 de la tarde. Traía el mismo vestido rojo de la noche anterior, lo que sugería que no había ido a casa. El collar, sin embargo, ya no estaba en su cuello. Ricardo la miró con una mezcla de deseo e irritación. Aquella mujer había sido su válvula de escape, su fantasía materializada, todo lo que Evelyn había dejado de ser con el embarazo y las responsabilidades, pero ahora, mirándola a la luz cruda del día, sin las luces suaves de los hoteles caros y cenas románticas, él veía algo diferente. Veía ambición cruda, interés calculado. «Necesitamos hablar», dijo Mariana, cerrando la puerta detrás de sí, «sobre lo que pasó ayer, sobre lo que vamos a hacer ahora». Ricardo se pasó la mano por el pelo, cansado. «Fue demasiado lejos, Mariana. El vídeo está en todas partes. Evelyn me bloqueó. Mi abogado está hablando de demandas. Mi padre quiere sacarme de la presidencia de la empresa. Todo esto por culpa de un maldito pastel». Mariana cruzó los brazos a la defensiva. «Tú me pediste que la pusiera en su lugar, que mostrara quién manda. Fue exactamente lo que hice. Y mira en lo que resultó». Ricardo prácticamente gritó antes de controlarse. Las paredes de aquella oficina no eran tan gruesas como le gustaría. Ahora tengo a la suegra más poderosa de Buenos Aires, probablemente investigando cada centavo que he gastado. ¿Tienes idea de lo que eso significa? El rostro de Mariana palideció. ¿Marina Nogueira? ¿Ella está involucrada? Al parecer sí. Y si ella está investigando, va a encontrar cosas, Mariana. Va a encontrar las empresas fantasma, los viajes, los contratos sobrevalorados. Va a encontrar todo. Y cuando lo encuentre, no solo será mi cuello el que esté en la guillotina, será el tuyo también. El silencio que siguió fue pesado, cargado de acusaciones no dichas y miedos muy reales. Mariana, siempre tan confiada y controlada, parecía haberse encogido dentro del vestido rojo que de repente parecía demasiado vulgar a la luz del día. Mientras tanto, en casa de Elena, Evelyn terminaba de arreglarse para la reunión con los abogados. Había elegido un vestido discreto en tonos beige, se había recogido el pelo en una coleta baja y usado solo un maquillaje ligero para disimular las ojeras de la noche sin dormir. Se miró en el espejo y casi no reconoció a la mujer que veía reflejada. Sus ojos tenían algo diferente. No era felicidad, aún no, pero era determinación. Era furia contenida. Era fuerza naciendo de las cenizas de la humillación. Su madre esperaba en la sala, revisando documentos en su tablet. Al ver a Evelyn, asintió con aprobación. «Estás hermosa y fuerte, exactamente lo que necesitas ser hoy». En el coche de camino al bufete de abogados, Marina le sostuvo la mano a su hija. «Necesito que entiendas una cosa, Evelyn. Lo que vamos a hacer no es venganza, es justicia, es protección. Ricardo cometió crímenes. Mariana es cómplice. Ellos necesitan responder por eso. Y más importante, tú necesitas estar segura financiera y emocionalmente para cuando tu hijo nazca». Evelyn apretó la mano de su madre de vuelta. «Lo sé, mamá, y sé que me alejé de ti por culpa de él, que dejé que Ricardo me convenciera de que tú eras el problema. Perdóname por haber sido tan ciega». Marina negó con la cabeza, los ojos brillando con lágrimas contenidas. «No hay nada que perdonar. Estabas enamorada,
y él se aprovechó de eso. Pero ahora estás viendo, y vamos a arreglar esto juntas. El bufete de abogados ocupaba 2 pisos enteros de un edificio comercial en la avenida 9 de Julio. Eran los mejores de la ciudad, especializados en derecho de familia y corporativo. Cuando Evelyn y Marina entraron en la sala de reuniones, ya había 3 abogados esperando, rodeados de pilas de documentos y portátiles abiertos. «Doctora Marina», saludó el mayor de ellos, un hombre canoso con gafas doradas. «Trajimos todo lo que nos pidió. Y debemos decir, el caso es peor de lo que imaginábamos». En las horas siguientes, Evelyn escuchó cómo su matrimonio era diseccionado en términos legales y financieros. Cada mentira de Ricardo, cada traición, cada desvío de dinero, transformados en pruebas, procesos, estrategias jurídicas. Era doloroso, era necesario, era liberador de una forma extraña y catártica. Cuando salieron de la oficina, el sol ya comenzaba a ponerse sobre Buenos Aires. El cielo estaba anaranjado, casi rojo, como si la propia ciudad reconociera que algo monumental estaba sucediendo. Marina ofreció llevar a Evelyn a su casa en Punta del Este, lejos del caos de la capital, donde podría descansar y recuperarse en paz. Evelyn aceptó sin dudar. En el coche, mientras Buenos Aires iba quedando atrás, Evelyn colocó la mano sobre su barriga y sintió al bebé patear. «Hola, pequeño», susurró. «Tu mamá está aprendiendo a ser fuerte, está aprendiendo a luchar, y cuando nazcas encontrarás a una madre que nunca más aceptará ser humillada. Lo prometo». Marina miró a su hija por el retrovisor y sonrió. «Este niño tendrá a la madre más valiente del mundo». Evelyn sonrió de vuelta, una sonrisa pequeña pero genuina. Y a la abuela, más feroz también. Se rieron por primera vez en muchas horas, y aquella risa sonó como un presagio, como la calma antes de la tormenta que estaba por venir. Porque Ricardo Menéndez y Mariana Torres aún no sabían, pero sus vidas estaban a punto de desmoronarse, y la mujer que ellos habían subestimado, humillado y traicionado, apenas estaba empezando a mostrar de lo que era capaz. La guerra había sido declarada, y esta vez Evelyn no estaba sola. La casa de Marina Nogueira en Punta del Este era un refugio de otro mundo. Construida sobre las rocas con vistas privilegiadas al mar, la propiedad combinaba lujo discreto con confort genuino. Evelyn había pasado tantos veranos allí en la infancia, corriendo descalza por la arena, buceando en las piscinas naturales, escuchando el sonido de las olas rompiendo en la madrugada. Volver a aquel lugar después de tanto tiempo era como volver a casa de verdad, a un hogar que nunca había dejado de existir, solo había esperado pacientemente que ella reencontrara el camino. En los primeros días, Evelyn hizo poco más que dormir, comer y caminar por la playa. Marina respetaba el silencio de su hija, sabía que ella necesitaba aquel tiempo para procesar todo lo que había sucedido, para permitir que el alma se curara antes de que pudieran continuar la batalla. El bebé parecía sentir la tranquilidad del lugar, se movía menos frenéticamente, como si también estuviera descansando. Fue en el 4.º día que Marina golpeó la puerta de la habitación de Evelyn, justo después del desayuno. Traía consigo a una mujer de unos 40 años, cabellos cortos y grises en las sienes, vestida de forma práctica con vaqueros y camisa social. Había algo en sus ojos que transmitía experiencia y compasión en dosis equilibradas. «Evelyn», presentó Marina, «ella es Carla Mendoza. Es detective particular, trabaja con casos de violencia doméstica y abuso psicológico desde hace más de 15 años. Le pedí que viniera aquí porque creo que necesitas hablar con alguien que entiende lo que pasaste». Carla extendió la mano a Evelyn con una sonrisa amable. «Es un placer conocerte, Evelyn. Y antes de que preguntes, no vine aquí solo para investigar a tu exmarido. Vine porque ya he visto a muchas mujeres en tu situación y sé lo difícil que es reconstruirse después de que todo se desmorona. Vine a ofrecer ayuda, no juicio». Las 3 mujeres se sentaron en el balcón con café fresco y pan de queso aún caliente. Carla comenzó a contar su propia historia,
de cómo había estado casada con un hombre que la manipulaba emocionalmente, que la hacía dudar de su cordura, que la aislaba de amigos y familia. Le llevó años hasta que consiguió salir, y cuando finalmente salió, decidió dedicar su carrera a ayudar a otras mujeres que pasaban por lo mismo. «Es un patrón», explicó Carla, rompiendo un trozo de pan de queso. «Hombres como Ricardo siguen un manual invisible. Primero aíslan a la víctima de las personas, que podrían alertarla. Después minan su autoestima de forma sutil, con comentarios que parecen preocupación pero son en realidad veneno. Después crean una dependencia emocional, te hacen creer que sin él no eres nada. Y cuando finalmente tienen control total, pueden hacer lo que quieran porque tú ya no tienes más fuerzas para reaccionar». Evelyn sintió lágrimas escurrir por su rostro. Era exactamente eso. Cada palabra que Carla decía resonaba con recuerdos que ella había enterrado, conversaciones que había normalizado, momentos en que había dudado de sí misma, porque Ricardo había plantado aquella duda. Él nunca la había agredido físicamente, pero las heridas emocionales eran tan reales como cualquier marca visible. Carla se inclinó hacia adelante, su voz firme pero amable. «Pero aquí está la verdad que él nunca quiso que supieras. Tú siempre fuiste fuerte, siempre tuviste valor. Y ahora que ves la manipulación, ella pierde el poder. Es como un truco de magia. Una vez que sabes cómo funciona, deja de ser mágico». Marina observaba en silencio, orgullosa de la valentía que veía emerger en su hija. Carla se quedó todo el día, conversando, escuchando, ayudando a Evelyn a nombrar sentimientos que ella no sabía describir. Cuando se fue al final de la tarde, dejó su tarjeta y una promesa. Siempre que Evelyn necesitara hablar, ella estaría disponible. Y más importante, dejó algo que Evelyn no tenía hacía mucho tiempo: esperanza. Mientras tanto, en Buenos Aires, la situación de Ricardo se deterioraba rápidamente. El periódico económico había publicado el artículo sobre las irregularidades en su empresa. Aún era vago, sin pruebas concretas, pero lo suficiente para que la AFIP abriera una investigación formal. Los inversores estaban retrocediendo, los contratos siendo reevaluados, la reputación que él había tardado años en construir se desmoronaba en cuestión de días. Y entonces apareció Leonardo Castro, un periodista de 35 años que trabajaba en una revista semanal de investigación. Leo, como era conocido, tenía una reputación mixta en el medio. En los primeros años de carrera, había vendido su pluma al mejor postor, había escrito artículos encargados por empresarios ricos que querían destruir a competidores o limpiar sus propias imágenes. Pero algo había cambiado en él 2 años atrás, después de que un artículo suyo contribuyó a que un político corrupto continuara en el poder. La culpa lo corroía desde entonces, y él buscaba redención a través de un periodismo más honesto, más valiente. Cuando Leo supo del caso de Evelyn Nogueira, algo hizo clic. Aquí había una historia real, con víctima y villano claramente definidos, con una injusticia que clamaba por exposición. Él comenzó a investigar por su cuenta, llamando a fuentes dentro de la empresa de Ricardo, conversando con empleados que habían sido despedidos, cruzando datos públicos con información obtenida en off. Fue en una de esas investigaciones que Leo conoció a Julia Santos, una joven de 26 años que había sido asistente personal de Mariana Torres durante 3 años. Julia era afrodescendiente, venida de la periferia de 1900. La zona sur de Buenos Aires había conseguido su puesto en la empresa a través de mucho estudio y sacrificio. Creía que Mariana sería un ejemplo de mujer fuerte que podría inspirarla. La realidad fue muy diferente. Mariana la trataba como mobiliario, gritaba cuando algo no salía perfecto, hacía comentarios racistas disfrazados de chistes, la humillaba delante de otros empleados. Julia aguantó porque necesitaba el empleo, porque tenía familia que mantener, porque sabía que en el mercado de trabajo argentino una mujer afrodescendiente y de la periferia no podía permitirse el lujo de dejar un empleo sin tener otro garantizado. Pero cuando vio el vídeo de Evelyn siendo humillada en el evento,
Algo despertó en Julia. Ella también había sido humillada por aquellas personas innumerables veces. Ella también conocía el veneno detrás de las sonrisas elegantes, y ella tenía pruebas. Correos electrónicos que Mariana había mandado borrar pero que Julia había guardado en una nube personal. Mensajes intercambiados entre Mariana y Ricardo sobre los desvíos de dinero. Fotos comprometedoras. Conversaciones grabadas accidentalmente cuando Mariana olvidaba el interfono abierto. Julia buscó a Leo después de leer uno de sus artículos recientes sobre abuso en el ambiente corporativo. Quedaron en un café, discreto en el centro de la ciudad. Ella llegó nerviosa, mirando a los lados, con miedo de ser reconocida. Trajo un pendrive con todo lo que había recolectado a lo largo de los años. «No hice esto por venganza», explicó, las manos temblando mientras sostenía la taza de café. «Hice porque me cansé de ver a gente mala ganar mientras gente buena sufre en silencio». Leo miró aquel pendrive como un arqueólogo miraría un tesoro perdido. Aquello era oro periodístico. Aquello era la historia que podría no solo limpiar su nombre manchado, sino hacer justicia real. «¿Entiendes que esto puede tener consecuencias para ti también?», preguntó, necesitando asegurarse de que Julia sabía en lo que se estaba metiendo. «Intentarán destruirte cuando descubran que fuiste tú quien filtró». Julia levantó la barbilla, la determinación brillando en sus ojos cansados. «Lo sé, pero ya no me importa. Pasé años sintiéndome pequeña, invisible, sin valor. Pero vi a aquella mujer embarazada siendo humillada y pensé, ¿cuántas más van a sufrir si nadie hace nada? Así que si tengo que ser yo quien dé el primer paso, que así sea». Leo extendió la mano sobre la mesa y apretó la de Julia, en un gesto de respeto. «Vamos a hacer esto juntos entonces, y lo haremos bien. Tu historia también será contada, Julia. No solo como fuente, sino como superviviente, como heroína». En los días siguientes, Leo trabajó incansablemente en el artículo. Cruzó la información del pendrive de Julia, con los datos que Carla estaba recolectando en la investigación paralela que Marina había encargado. Los dos frentes se encontraron cuando Marina, a través de sus contactos, supo del trabajo de Leo y decidió apoyarlo. No financieramente, eso mancharía la credibilidad del reportaje, sino proporcionando acceso a información que él no conseguiría obtener solo. Fue así como Leo acabó yendo a Punta del Este para entrevistar a Evelyn. Ella dudó al principio, no quería exponer aún más su vida privada, no quería ser vista como víctima en titulares sensacionalistas, pero Marina y Carla la convencieron de que contar su historia en sus propios términos era mejor que dejar que otros controlaran la narrativa. La entrevista tuvo lugar en el balcón de la casa frente al mar, con el sonido de las olas de fondo y la brisa marina trayendo sal y renovación. Leo no hizo preguntas invasivas, no intentó extraer lágrimas para hacer buenas imágenes. Simplemente dejó que Evelyn hablara, contara su historia con sus propias palabras, a su propio ritmo. Habló sobre el aislamiento gradual de su familia y amigos, sobre los comentarios sutiles que minaban su autoconfianza, sobre cómo fue convencida de que sus sentimientos no eran válidos, que estaba siendo dramática, demasiado sensible, sobre la soledad de estar embarazada y sentirse completamente sola dentro de su propio matrimonio. «Cuando vi aquel collar en su cuello», dijo Evelyn, la voz embargada pero firme, «no fue solo una traición lo que vi, fue la prueba de que todo lo que yo creía que era real era mentira. Aquel collar representaba un momento que pensé que era especial, un símbolo de nuestro amor. Descubrir que él se lo dio a la amante fue como descubrir que cada momento feliz que guardaba en la memoria había sido falso desde el principio». Leo escribía furiosamente en su cuaderno, pero paraba de vez en cuando solo para escuchar, para ser testigo. Aquello no era solo un artículo, era un documento de resistencia, de transformación, de una mujer encontrando su voz después de años de ser silenciada. «¿Y qué quieres ahora?», preguntó Leo, al final de 1900, la entrevista. «¿Venganza?». Evelyn colocó la mano sobre su barriga, sintiendo al bebé moverse. «No»,
respondió con convicción. Quiero justicia. Quiero que otras mujeres que estén pasando por lo que pasé vean que es posible salir, que es posible reconstruir. Y quiero que mi hijo crezca sabiendo que su madre nunca aceptó ser disminuida, que ella luchó y venció no a través de la venganza, sino a través de la verdad. Marina, que observaba de lejos, sintió el pecho hincharse de orgullo. Aquella ya no era la niña insegura que Ricardo había moldeado. Era una mujer renaciendo de sus propias cenizas. El artículo de Leo sería publicado en la edición de la semana siguiente, pero partes de él se filtraron antes en Internet, causando un impacto inmediato. Las redes sociales, que días antes se burlaban de Evelyn, ahora se volvían contra Ricardo y Mariana. La opinión pública es voluble, pero cuando cambia de lado cambia con fuerza total. Ricardo intentó una última jugada desesperada. Dio una entrevista a un programa de televisión afirmando que todo no pasaba de un malentendido, que amaba a su esposa, que Mariana era solo una compañera de trabajo. Pero su actuación fue desastrosa. Sudaba excesivamente bajo las luces del estudio. Sus respuestas eran evasivas. Cuando el presentador mostró algunas de las fotos que se habían filtrado, Ricardo no supo responder. La máscara cayó en vivo para millones de telespectadores. Mariana, por su parte, intentó la estrategia opuesta. Desapareció. Renunció a la empresa por correo electrónico, canceló sus redes sociales, se mudó a un apartamento alquilado a nombre de terceros. Pero Carla era buena en lo que hacía, muy buena. Encontró a Mariana en menos de 48 horas y le entregó una notificación judicial. Estaba siendo demandada no solo por Evelyn, sino también por Julia y otras 3 exempleadas que habían encontrado el valor para denunciar los abusos que sufrieron. Fue Julia quien tuvo la idea de crear un grupo de apoyo. Empezó pequeño, solo ella y otras 2 mujeres que habían sido víctimas de acoso moral en la empresa. Pero la noticia se corrió. Otras mujeres aparecieron, cada una con su historia de abuso, manipulación, humillación. Cuando Evelyn supo del grupo, quiso participar. Marina inicialmente dudó, creía que su hija necesitaba más tiempo para recuperarse, pero Carla no estuvo de acuerdo. Ella necesita esto, Marina, argumentó Carla. Necesita ver que no está sola, que su dolor es válido, que otras mujeres entienden exactamente lo que ella pasó. El aislamiento alimenta la vergüenza. La comunidad alimenta la curación. Evelyn fue a la primera reunión un jueves por la noche, en un espacio comunitario prestado en el barrio de San Telmo. Eran 12 mujeres sentadas en círculo, de diferentes edades, clases sociales, colores, historias, pero todas compartían algo fundamental. Habían sido quebradas por hombres que deberían haberlas amado, por sistemas que deberían haberlas protegido, por sociedades que les enseñaron a aceptar migajas y llamarlas banquete. Cada una habló un poco, historias de manipulación psicológica, de abuso emocional, de gaslighting, de aislamiento. Cuando llegó el turno de Evelyn, ella dudó. Aún no estaba acostumbrada a ser vulnerable delante de extrañas, pero entonces miró aquellos rostros, vio empatía donde esperaba juicio, vio comprensión donde temía desprecio, y comenzó a hablar. Habló por casi 20 minutos, derramando años de dolor contenido. Y cuando terminó, no había un ojo seco en la sala. Pero no eran lágrimas de lástima, eran lágrimas de reconocimiento, de solidaridad, de fuerza compartida. Después de la reunión, Julia se acercó a Evelyn. «Gracias por haber venido», dijo bajito. «Muchas de nosotras nos inspiramos en ti. Verte levantarte nos dio el valor para hacer lo mismo». Evelyn la abrazó, sorprendida. «Yo debería agradecerte a ti, Julia. Tu valor al exponer la verdad está cambiando todo». Las 2 se quedaron conversando hasta tarde, junto con Carla y algunas otras mujeres del grupo. Fue allí, aquella noche, donde nació la idea. Evelyn tenía recursos financieros a través de su familia. Julia tenía experiencia con el sistema corporativo y conocía las fallas que permitían que los abusos continuaran impunes. Carla tenía conocimiento técnico sobre investigación y apoyo psicológico.
y todas tenían el deseo ardiente de transformar el dolor en propósito. «Vamos a crear una fundación», propuso Evelyn, los ojos brillando con algo que no sentía hacía meses. Propósito. Una organización que ayude a mujeres en situaciones de abuso emocional y manipulación psicológica, que proporcione apoyo jurídico, psicológico, financiero si es necesario, que nadie más necesite sentirse sola como yo me sentí. El entusiasmo era contagioso. Julia ya pensaba en la estructura organizacional. Carla en alianzas con psicólogos y abogados. Otras mujeres del grupo ofrecían ayuda, contactos, ideas. Allí, en aquel humilde espacio comunitario en Buenos Aires, con sillas incómodas y café recalentado, estaban haciendo algo mucho mayor de lo que todas ellas imaginaban. Cuando Evelyn regresó a Punta del Este aquella noche, estaba exhausta pero energizada. Le contó todo a Marina, quien escuchó con atención antes de sonreír. «Estoy orgullosa de ti, hija. Transformar el trauma en acción es la forma más poderosa de curación». Y entonces Marina hizo una propuesta. La familia Nogueira tenía un edificio comercial en Palermo que estaba siendo subutilizado. Podría ser reformado y transformado en la sede de la fundación. Más que eso, Marina ofrecía usar su influencia y conexiones para atraer donantes, establecer alianzas con otras organizaciones, dar visibilidad a la causa. Evelyn abrazó a su madre, por primera vez en años, sintiendo que estaba construyendo algo genuino, algo que importaba. No era sobre vengarse de Ricardo, era sobre garantizar que su dolor tuviera significado, que su historia pudiera iluminar el camino para que otras mujeres encontraran la salida de la oscuridad. En los días siguientes, todo se movió rápidamente. Leo publicó el artículo completo, con entrevistas, documentos, pruebas. La repercusión fue nacional. Ricardo fue apartado de la presidencia de la empresa por decisión del Consejo. La AFIP profundizó las investigaciones. Mariana fue llamada a declarar. El castillo de naipes se estaba desmoronando, como siempre lo haría eventualmente, porque las mentiras nunca son sostenibles a largo plazo. Evelyn estaba en el 8º mes de embarazo ahora, su barriga enorme, pero su espíritu más fuerte que nunca. La fundación ya tenía nombre, Instituto Renacer. Tenía sede en proceso de reforma, tenía equipo formándose, tenía un propósito que iba mucho más allá de una mujer y su historia personal. Y una tarde soleada de noviembre, mientras caminaba por la playa de Punta del Este con su madre al lado, Evelyn sintió una contracción fuerte. Marina la llevó inmediatamente al hospital. El trabajo de parto había comenzado, y mientras las contracciones venían en olas cada vez más cercanas, Evelyn no sentía miedo, sentía fuerza, porque sabía que el hijo que estaba a punto de nacer llegaría a un mundo donde su madre había aprendido a defenderse, a luchar, a vencer, no a través de la violencia o la venganza, sino a través de la verdad, la justicia, la reconstrucción. El nacimiento de Miguel Nogueira ocurrió en una madrugada de noviembre, bajo una luna llena que iluminaba el mar como si millones de diamantes hubieran sido arrojados sobre las olas. Evelyn trabajó durante 7 horas, cada contracción un recordatorio de su propia fuerza, cada dolor un testimonio de que era capaz de soportar mucho más de lo que jamás había imaginado. Marina sostuvo su mano durante todo el proceso, secó su sudor, susurró palabras de aliento, y cuando el bebé finalmente nació, llorando fuerte y sano, las dos mujeres lloraron juntas. Miguel pesaba 3 kilos y 400 gramos, tenía los ojos oscuros de la madre y una cabellera negra que hacía reír a las enfermeras de encanto. Cuando colocaron al niño en los brazos de Evelyn por primera vez, ella miró aquel rostrito arrugado y sintió algo fundamental reorganizarse dentro de su pecho. Todo lo que había sufrido, cada lágrima derramada, cada humillación soportada, de repente tenía sentido porque la había traído hasta allí, hasta aquel momento perfecto de sostener a su hijo por primera vez. «Hola, mi amor», susurró Evelyn, las lágrimas cayendo sobre la manta azul que envolvía al bebé.
Tu mamá pasó por una tormenta para encontrarte, pero valió cada segundo. Eres mi milagro. Marina observaba desde la ventana de la habitación, dejando a madre e hijo tener su momento. Pensaba en lo extraña que era la vida, en cómo el peor sufrimiento muchas veces precedía a las mayores transformaciones. Su hija había sido quebrada, sí, pero en el proceso de reconstruirse se había convertido en alguien infinitamente más fuerte, más consciente, más íntegra. Ricardo intentó visitarlos en el hospital. Apareció al segundo día trayendo flores caras y un oso de peluche ridículamente grande, como si los regalos pudieran compensar meses de abandono y traición. El equipo de seguridad del hospital, instruido por Marina, no lo dejó subir. Se quedó en el vestíbulo durante 2 horas, insistiendo en que tenía derecho a ver a su hijo, amenazando con demandar, haciendo un escándalo. Fue solo cuando Marina bajó personalmente, acompañada de su abogado, que Ricardo entendió que aquella batalla estaba perdida. «Perdiste el derecho a llamarla esposa cuando la humillaste públicamente», dijo Marina, su voz baja pero cortante como una cuchilla afilada. «Perdiste el derecho a ver a tu hijo cuando elegiste a tu amante en lugar de a tu familia, y perderás mucho más cuando los procesos terminen. Ahora sal de aquí antes de que llame a la policía». Ricardo intentó argumentar, pero había algo en los ojos de Marina que lo hizo retroceder. Era la certeza absoluta de la derrota. Salió del hospital con las flores marchitándose en las manos y el oso de peluche bajo el brazo, una figura patética que algunos visitantes fotografiaron y que rápidamente se convirtió en meme en las redes sociales. La caída de Ricardo Menéndez estaba siendo documentada en tiempo real por Internet, y la humillación que él había causado a Evelyn volvía multiplicada por 1000. 2 semanas después del nacimiento de Miguel, la AFIP concluyó la investigación sobre la empresa de Ricardo. Las pruebas eran incontestables: desvío de recursos, fraude fiscal, uso de empresas fantasma, contratos sobrevalorados. La fiscalía presentó la acusación y Ricardo fue imputado por múltiples crímenes corporativos. Enfrentaría años de proceso judicial y muy probablemente prisión. Mariana intentó un acuerdo de delación premiada, ofreciéndose a entregar información sobre Ricardo a cambio de una pena reducida. Pero su estrategia falló cuando descubrieron que no era solo una cómplice pasiva, sino una participante activa de varios fraudes. El collar de oro blanco, aquel maldito collar que había iniciado la revelación de todo, fue confiscado como evidencia de apropiación indebida. La ironía no pasó desapercibida por nadie. Julia Santos se convirtió en figura central en el caso. Su testimonio detallado, apoyado por las pruebas que había guardado durante años, fue fundamental para la condena. Ella enfrentó intentos de intimidación, recibió mensajes amenazantes, tuvo que lidiar con abogados caros intentando desacreditarla. Pero permaneció firme, su dignidad intacta, su verdad inquebrantable. Cuando todo terminó, empresas de tecnología compitieron por contratarla, impresionadas con su integridad y valentía. Julia eligió una startup de impacto social, pero mantuvo su trabajo voluntario en el Instituto Renacer. Leonardo Castro ganó el premio de periodismo de investigación más prestigioso del país por su serie de reportajes sobre el caso. En su discurso de agradecimiento, dedicó el premio a todas las mujeres que encontraron el valor para denunciar a sus abusadores. «Pasé años vendiendo mi pluma a quien pagara más», confesó ante cientos de periodistas. «Este caso me recordó por qué elegí esta profesión, porque la verdad importa, porque dar voz a los silenciados es nuestro deber más sagrado». Carla Mendoza fue contratada como directora de investigaciones del Instituto Renacer. Con su experiencia y sensibilidad, montó un equipo que ayudaba a mujeres a recolectar pruebas de abuso emocional y manipulación psicológica, algo notoriamente difícil de documentar y probar legalmente. Su trabajo salvó a decenas de mujeres en los primeros meses de operación de la Fundación. El Instituto Renacer fue inaugurado oficialmente en febrero, 3 meses después del nacimiento de Miguel. El edificio en Palermo había sido completamente reformado,
Ahora contaba con oficinas para abogados y psicólogos, salas de acogida, espacio para talleres y grupos de apoyo, incluso una pequeña guardería para que las madres pudieran traer a sus hijos durante las atenciones. La fachada era moderna pero acogedora, pintada en tonos de verde y blanco, con un jardín vertical en la entrada que simbolizaba renovación y crecimiento. El día de la inauguración amaneció nublado, pero sin lluvia. Periodistas de medios importantes asistieron, atraídos por la historia de Evelyn y por la importancia de la causa. Políticos aparecieron para las fotos, como siempre hacen cuando algo se vuelve popular. Pero lo que realmente importaba eran las mujeres comunes que aparecieron, tímidas y esperanzadas, buscando ayuda, buscando entender que no estaban solas. Evelyn llegó al evento vestida de blanco, una elección deliberada y simbólica. No el blanco de novia, sino el blanco de un nuevo comienzo, de una página en blanco lista para ser reescrita. Miguel estaba en los brazos de Marina, quien lo sostenía con orgullo de abuela mientras posaban para las fotos. Elena estaba allí, y Julia y Carla, y tantas otras mujeres cuyas vidas se habían entrelazado a través del dolor compartido y la curación colectiva. La rueda de prensa fue marcada para las 3 de la tarde. Evelyn subió al pequeño escenario montado en el vestíbulo del instituto, su barriga aún mostrando signos del embarazo reciente, pero su postura erguida, fuerte, confiada. Detrás de ella, un gran cartel exhibía el logotipo del Instituto Renacer, un fénix estilizado en tonos de verde y dorado, simbolizando renacimiento y esperanza. Las cámaras clicaron incesantemente, los focos la iluminaron, pero Evelyn no se sintió expuesta o vulnerable como en aquella noche terrible del evento benéfico. Se sintió poderosa, se sintió dueña de su propia narrativa finalmente. «Buenas tardes», comenzó, su voz clara y firme. «Mi nombre es Evelyn Nogueira, y estoy aquí hoy no como víctima, sino como superviviente. Como mujer que fue quebrada y eligió reconstruirse, como madre que decidió que su hijo crecería viendo fuerza, no debilidad, como ser humano que aprendió que el dolor puede ser transformado en propósito». Hizo una pausa, respiró hondo, continuó. «Muchos de ustedes me conocen por los vídeos virales, por la humillación que sufrí en un evento, hace algunos meses. Algunos vieron entretenimiento en aquello, otros vieron tragedia. Yo veo ahora un punto de inflexión, porque aquella noche, por peor que haya sido, me forzó a ver verdades que venía evitando durante años. Me forzó a reconocer que estaba en una relación abusiva, que era víctima de manipulación psicológica, que me había perdido a mí misma en el proceso de intentar ser la esposa perfecta para un hombre que nunca me mereció. Las lágrimas comenzaron a escurrir por el rostro de Evelyn, pero ella no las secó. Dejó que cayeran libremente, sin vergüenza. El abuso emocional es real, continuó. La manipulación psicológica destruye tanto como la violencia física. Y la sociedad muchas veces no lo toma en serio, porque no deja marcas visibles. Pero las marcas están allí, profundas en el alma, sangrando invisible, pero dolorosamente. Este instituto existe para decir a todas las mujeres que están sufriendo en silencio, no están solas, no están locas, no están exagerando, y merecen ayuda, apoyo, justicia. Los periodistas comenzaron a hacer preguntas, pero antes de que Evelyn pudiera responder, hubo una conmoción en la entrada del edificio. Policías entraban escoltando a 2 individuos esposados, Ricardo y Mariana. La policía, que había elegido aquel momento, durante la rueda de prensa, para ejecutar las órdenes de detención temporal mientras las investigaciones continuaban. La ironía del timing no podría ser más perfecta. Las cámaras se volvieron frenéticamente para capturar a Ricardo siendo llevado, su cabeza baja, su traje caro no pudiendo esconder la derrota estampada en cada línea de su cuerpo. Mariana intentaba esconder el rostro, pero era inútil. La mujer que antes caminaba con arrogancia en el salón de fiestas, ahora era llevada como una criminal común. El collar había desaparecido de su cuello, pero la marca de la codicia y la
Crueldad permanecía. Evelyn podría haber sentido satisfacción en aquel momento, podría haber sonreído, hecho algún comentario triunfante, pero no hizo nada de eso. Solo observó en silencio, sintiendo no alegría por la caída de ellos, sino tristeza por el desperdicio que habían hecho de sus propias vidas, por la elección que hicieron de herir en lugar de amar, de robar en lugar de construir, de destruir en lugar de crear. Cuando la conmoción disminuyó y las cámaras volvieron a ella, Evelyn continuó su rueda de prensa como si nada hubiera sucedido. Respondió preguntas con honestidad y gracia. Habló sobre los servicios que el instituto ofrecería, sobre las alianzas con psicólogos, abogados y trabajadores sociales, sobre el grupo de apoyo que se reunía todos los jueves, sobre la línea directa de ayuda que funcionaría 24 horas, sobre cómo cada mujer que buscara ayuda sería acogida sin juicio, con respeto y dignidad. Y entonces, al final, ella dijo algo que se convertiría en el lema del instituto, que sería repetido miles de veces en los años siguientes por mujeres encontrando su propia fuerza. La verdad no siempre salva, pero libera, y hoy soy libre, libre de la mentira que era mi matrimonio, libre de la prisión que era mi silencio, libre para reconstruir mi vida en mis propios términos, y invito a cada mujer que está escuchando esto ahora a buscar su propia libertad, porque ustedes lo merecen, porque ustedes son valiosas, porque ustedes son fuertes incluso cuando no se sienten así. El aplauso que siguió fue ensordecedor, no solo de los periodistas, sino de las decenas de mujeres que habían asistido, de las voluntarias del instituto, de las personas en la calle que asistían a través de sus móviles, mientras la rueda de prensa era transmitida en vivo. Evelyn bajó del escenario y fue inmediatamente envuelta por abrazos. Julia lloraba abiertamente. Elena sonreía con orgullo. Carla asentía con aprobación. Marina trajo a Miguel a los brazos de su madre. El bebé había dormido durante toda la rueda de prensa, ajeno al momento histórico que estaba sucediendo a su alrededor. Evelyn besó la frente de su hijo. Respiró aquel olor único de bebé que la calmaba instantáneamente. «Un día entenderás todo esto», le susurró, «y sabrás que tu madre luchó, que ella no se rindió, que ella transformó el peor momento de su vida en algo que ayudó a miles de otras personas». Los meses siguientes fueron intensos. El Instituto Renacer atendió a más de 500 mujeres solo en el primer semestre. Historias devastadoras, pero también historias de superación. Mujeres encontrando el valor para dejar relaciones tóxicas, mujeres aprendiendo a reconocer señales de manipulación, mujeres redescubriendo su autoestima y su valor. Evelyn dividía su tiempo entre cuidar a Miguel y trabajar en el instituto. No era fácil, pero había construido una red de apoyo sólida. Marina la ayudaba con el bebé, completamente enamorada del papel de abuela. Elena ofrecía soporte emocional siempre que era necesario, y en el instituto, un equipo dedicado garantizaba que la misión continuara, incluso en los días en que Evelyn necesitaba enfocarse en ser madre. Ricardo fue condenado a 8 años de prisión por fraude corporativo y lavado de dinero. Mariana recibió 5 años. Ambos también enfrentaban procesos civiles que los dejarían financieramente arruinados durante décadas. La empresa que Ricardo había construido fue vendida, los activos divididos entre acreedores y una parte significativa destinada a indemnizar a empleados que habían sido perjudicados por los esquemas fraudulentos. Evelyn podría haberse quedado con parte de aquel dinero. Técnicamente tenía derecho como esposa, incluso estando en proceso de divorcio. Pero rechazó cada centavo. «No quiero nada que venga de mentiras y robos», explicó a los abogados. «Tengo mis propios recursos a través de mi familia y del trabajo honesto que estoy construyendo. Prefiero dormir tranquila sabiendo que mi dinero es limpio». El divorcio fue finalizado un día lluvioso de junio. Evelyn firmó los papeles sin lágrimas, sin arrepentimiento. Estaba cerrando un capítulo para comenzar otro. Ricardo había renunciado a la custodia de Miguel, reconociendo que no tenía condiciones de ser padre. Evelyn sintió pena por su hijo por un momento, por crecer sin padre.
Pero entonces recordó que un padre ausente era mejor que un padre tóxico. Miguel tendría abuela, tendría tíos a través de los amigos que ella había hecho, tendría ejemplos de hombres buenos que aparecerían en su vida eventualmente. Tendría amor, y eso era lo que realmente importaba. Un año después de la inauguración del Instituto Renacer, Evelyn estaba en la playa de Punta del Este una tarde de domingo. Miguel, ahora con 15 meses, gateaba en la arena mojada, riendo de las olas que iban y venían. Marina estaba al lado construyendo un castillo de arena con su nieto, sus cabellos completamente blancos ahora, pero sus ojos aún brillando con vitalidad. Elena había llevado a sus hijas para jugar con Miguel, y los niños corrían por la playa con la energía infinita que solo los pequeños poseen. El sol comenzaba a ponerse, pintando el cielo de naranja y rosa, y Evelyn se permitió un momento de quietud, de gratitud, de paz. Pensaba en cuánto había cambiado en tan poco tiempo. La mujer que había sido humillada en aquel salón de hotel parecía pertenecer a otra vida, a otra persona. Aquella Evelyn era frágil, quebrada, perdida. Esta Evelyn era fuerte, íntegra, encontrada. No porque el dolor hubiera desaparecido completamente, sino porque había aprendido a llevar aquel dolor de forma diferente, transformarlo en algo mayor que sí misma. El Instituto Renacer se había expandido. Ahora tenía 3 sedes en Buenos Aires y planes de abrir unidades en otras capitales. Miles de mujeres ya habían sido ayudadas. Cientos habían encontrado el valor para denunciar a sus abusadores. Decenas habían reconstruido sus vidas completamente. Y todo había comenzado con una mujer embarazada, siendo humillada públicamente, decidiendo que no aceptaría más ser víctima. Miguel comenzó a llorar, cansado de la playa y con hambre. Evelyn lo tomó en brazos, limpió la arena. De sus manitas regordetas, besó su rostro salado. «Vamos a casa, mi amor», susurró. Y mientras caminaba por la arena con su hijo en brazos, su madre al lado y el sol poniéndose detrás de ellas, Evelyn sonrió. Una sonrisa genuina, profunda, verdadera. Porque había finalmente entendido algo fundamental. La verdadera fuerza no viene de nunca caer, sino de levantarse cada vez que la vida te derriba. Viene de transformar cicatrices en sabiduría, dolor en propósito, tragedia en triunfo. Viene de elegir todos los días ser más grande que tus circunstancias, más fuerte que tu sufrimiento, más valiente que tu miedo. Marina miró a su hija y vio no solo a la mujer en que se había convertido, sino a la mujer que siempre había estado allí, esperando ser descubierta. «Estoy orgullosa de ti», dijo bajito. Evelyn apretó la mano de su madre, las olas mojando sus pies descalzos. «Gracias por no haberte rendido conmigo, por haber vuelto cuando más te necesité, por recordarme quién siempre fui». «Siempre supiste quién eras», respondió Marina. «Solo lo olvidaste por un tiempo, pero estás de vuelta ahora, y es hermoso de ver». Mientras caminaban de regreso a casa, Miguel dormido en el regazo de Evelyn, el cielo estalló en tonos finales de rojo y dorado. Era el final de otro día, pero el comienzo de tantos otros. Días de trabajo en el instituto, de vidas siendo reconstruidas, de mujeres encontrando sus voces. Días de ver a Miguel crecer, dar sus primeros pasos, decir sus primeras palabras. Días de reír con amigas, de construir recuerdos, de vivir plenamente. La historia de Evelyn Nogueira no terminó con un final feliz de cuento de hadas. Terminó con algo mejor, con verdad, con justicia, con propósito, con la certeza de que incluso en los momentos más oscuros siempre hay posibilidad de luz, de que incluso cuando todo parece perdido, siempre hay un camino para la reconstrucción, de que el dolor puede ser transformado en algo hermoso, en algo que ayuda a otros a encontrar su propio camino. Y mientras las estrellas comenzaban a aparecer en el cielo oscurecido, Evelyn hizo una promesa silenciosa, para sí misma, para su hijo, para todas las mujeres que aún estaban librando sus propias batallas, la promesa de que seguiría luchando, seguiría construyendo,
seguiría siendo prueba viva de que es posible renacer de las cenizas, reconstruir desde cero, encontrar fuerza donde antes solo había debilidad, porque la verdad no siempre salva, pero libera. Y hoy, mañana y todos los días que vendrían, Evelyn sería libre, verdaderamente, completamente, gloriosamente libre. Fin de la historia. Queridos oyentes, esperamos que la historia de Evelyn Nogueira, de Marina, de Julia, de Carla y de todas las mujeres valientes que aparecieron en este viaje haya tocado profundamente su corazón. Si se emocionaron con esta historia de superación, de coraje y de renacimiento, dejen su like, suscríbanse al canal y cuéntenos en los comentarios qué fue lo que más les marcó. ¿Qué momento les hizo llorar? ¿Qué frase quedó grabada en su memoria? ¿Conocen a alguien que necesite escuchar este mensaje de esperanza? Todos los días traemos historias intensas como esta, que revelan el lado más profundo del alma humana, que muestran que es posible reconstruir después de la tormenta, que prueban que la fuerza está dentro de cada uno de nosotros, esperando ser descubierta. Y recuerden, si ustedes o alguien que conocen está pasando por una situación similar, busquen ayuda. No están solas. Merecen ser felices. Merecen ser libres. Los esperamos en el próximo episodio con otra historia que removerá sus emociones y les hará reflexionar sobre la vida, el amor y el coraje de empezar de nuevo.